Bienvenidos al Lector Silencioso, un espacio donde las historias cobran vida en cada palabra. Si te gusta sumergirte en otros mundos, escuchar grandes relatos o descubrir nuevas ideas, estás en el lugar correcto. Prepara tus auriculares, y empecemos. Capítulo 89, 90, 91 y 92. The Beginning After the End. Capítulo 89. Una bendición maldita. Punto de vista de Arthur Leswin. Supuestamente, la cabaña de la abuela Riña no estaba mucho más lejos de donde nos encontrábamos. Después de unos breves saludos y un firme abrazo de la anciana elfa que había llegado a apreciar, nos dirigimos a su casa. Te has convertido en un joven bastante apuesto, Arthur. Si solo fuera 100 años más joven, podría haberte arrebatado para mí. Bromeó Riña. Fue perturbador, por decir lo mínimo, escuchar esto de una mujer que tenía casi 3 veces mi edad, pero viniendo de ella, simplemente le devolví la sonrisa. Bueno, tendría que ver cómo te veías cuando eras 100 años más joven. HMPH, pregúntale a Virion lo impresionante que era, los hombres se abalanzarían sobre mí tan pronto como estuviera en su punto de mira. Riña colocó una mano en su cadera y utilizó la otra para mover su cabello trenzado. Es cierto, Arthur. Mi madre me decía que todas las chicas de su edad estarían celosas de la tía Riña. Se rió la madre de Tess. Va. Estaba por encima de la media en el mejor de los casos. Virion replicó. Bueno, por supuesto que solo hubo una chica que pudo llamar la atención de Virion. La voz de Riña se apagó y por la expresión de su rostro, parecía haberse arrepentido de haberlo mencionado. Miré a mi alrededor, completamente perdido. El bosque sombrío que atravesábamos parecía un tanto más lúgubre por el repentino cambio en el aire. Miré a Tess y ella parecía incómoda, pero más confundida que deprimida como todos los demás. Lo siento, Virion. Fui un poco insensible. Riña puso una mano sobre el hombro hundido de Virion. Está bien. Debería ser yo quien se disculpe. Sé cómo te sentiste también. Virion contestó. Continuamos con solo el ruido del crujir de hojas caídas y el chasquido de ramitas llenando el silencio. Mi mirada se centró en Sylvie, que se estaba divirtiendo mucho buscando formas de vida debajo de las rocas y troncos cubiertos de musgo. Mientras su cola se movía furiosamente por la emoción, no pude evitar dejar escapar una pequeña sonrisa de satisfacción, a pesar de la sombría atmósfera. Echando un vistazo rápido al abuelo, mi mente comenzó a picarme con preguntas que sabía que no debería hacer. Riña, que aparentemente vio esto, colocó suavemente su mano sobre mi hombro y me dio una sonrisa forzada. Cuando entramos en un pequeño claro, el rugido de agua corriendo llenó nuestros oídos. Era como si los árboles que rodeaban esta área hubieran actuado como una barrera, bloqueando todo el sonido. A la vista, ahora podíamos ver una amplia cascada que caía por un acantilado semejante al mármol blanco hacia una pequeña piscina de agua de unos 6 metros de diámetro. ¡Wow! No sabía que existía un lugar como este. Tess se quedó boquiabierta de asombro. Padre, ¿no era este el lugar al que solía llevarme cuando era niño? Preguntó Alduin mientras miraba a su alrededor. Veo que todavía lo recuerdas. Sí, te encantaba venir a este lugar. Virion dejó escapar una pequeña sonrisa mientras recordaba. Es hermoso. Merial inhaló profundamente. Fue realmente hermoso. No había mucha luz solar que pudiera llegar a este pequeño claro, lo que hacía que el área pareciera más surrealista. Los finos rayos de luz que podían asomarse a través de las gruesas copas de los árboles crearon focos que hicieron brillar el musgo, la yerba y toda la vida vegetal. La cascada fluía por el acantilado blanco sin ninguna intrusión, convirtiéndola en una clara cortina de agua. Estamos aquí, dijo Riña mientras se acercaba. Sin mediar palabra, todos la seguimos, ya que casi esperaba que ella conjurara una cabaña del suelo. Sin embargo, no era tan estrafalario como pensé. En cambio, Riña dejó escapar algunos cánticos inaudibles con las manos levantadas, levantando raíces desde debajo del estanque para formar un puente improvisado que conducía a la cascada. Caminando con cuidado sobre las sucias raíces, Riña tomó la delantera con nosotros siguiéndonos de cerca. Con un movimiento de su brazo, desvió la cascada hacia un lado. Sin embargo, antes de hacer cualquier otra cosa, miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie nos espiaba. Después de dejar escapar un fuerte suspiro,
Rinia colocó su mano en el acantilado detrás de la cascada, que ahora comenzó a brillar con algunas runas irreconocibles. Así, el acantilado de mármol blanco se abrió como una puerta corrediza para revelar un pasaje más profundo en su interior. No conjuren ninguna luz, iremos atravesando la oscuridad, instruyó Rinia, como si se refiriera directamente a mí. Perdí la cuenta de cuántos giros hicimos, confiando solo en que Rinia nos guiara con su voz. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Finalmente pudimos ver una luz parpadeante al final del enésimo tramo del túnel. Bienvenido a mi pequeña cabaña. Con la escasa cantidad de luz, apenas pude distinguir la leve sonrisa que Rinia tenía. En ese momento, no tenía idea de dónde estábamos, pero la pequeña y acogedora cabaña que no podía ser más grande que una sola de las habitaciones del castillo de la familia Eralit le dio la bienvenida a mis ojos. Uf. Tessia se puso en cuclillas cuando finalmente pudo liberar su tensión. Este es un gran lugar, tía Rinia. Alduin deslizó la mano contra la pared de la cueva en la que se encontraba la cabaña. ¿Dónde estamos? No pude evitar preguntar mientras inspeccionaba nuestro entorno también. En algún lugar del reino de los elfos. Fue todo lo que dijo mientras se dirigía hacia su cabaña. Iluminado por unos pocos orbes brillantes en las esquinas de la cueva, el lugar al que Rinia llamaba hogar me recordó a una especie de mazmorra que se usaba para albergar a los peores criminales, no un lugar donde residiría un amigo cercano de la familia real. Estoy segura de que tienes tus razones, tía Rinia, pero ¿era realmente necesario encerrarte en un lugar como este? Merial frunció el ceño mientras sus ojos se concentraban en la cabaña a la que Rinia acababa de entrar. Solo una anciana siendo demasiado cautelosa, no me hagan caso. En realidad, es bastante acogedor una vez que te acostumbras. La cabeza de Rinia se asomó por la puerta de la cabaña. ¿Puedo ver el interior también? Tess tenía a Sylvie envuelta en sus brazos mientras miraba con curiosidad el interior de la cabaña. Por supuesto. Todos, vengan adentro. Rinia nos indicó que pasáramos. Todos nos miramos dudando, pero Virion simplemente nos guió a todos mientras nos decía, vamos, el lugar no los va a devorar. Es bastante espacioso por dentro, a pesar de su apariencia. Vamos a beber algo. Estoy bastante hambriento. Una vez que nos acomodamos en el refugio contra desastres mínimamente diseñado que era el nuevo hogar de Rinia, me hundí en el sofá. Apoyando mi cabeza en mi mano, debí quedarme dormido, porque cuando me desperté, todos ya se encontraban dormidos también. Frotándome los ojos, me levanté para ver que Rinia era la única que seguía despierta, bebiendo algo que olía a tónico de yerbas. No estarán despiertos por un tiempo, Arthur. Hablemos. Dijo Rinia, simplemente sin siquiera mirarme. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla frente a ella mientras seguía bebiendo su té. Bueno, por cómo probablemente has drogado a todos menos a mí, supongo que esto es algo que solo yo puedo saber. Entrecerré los ojos, pero confiaba en Rinia. Además, si quería matarnos, estoy seguro de que, con su capacidad de previsión, ya podría haberlo hecho. Sin decir una palabra, me senté y me recliné, esperando que la anciana elfo hablara. A pesar de las circunstancias imprevistas, estás bastante sereno, Arthur. El tono de Rinia parecía decir que esperaba esto. Estoy seguro de que si quisieras que sucediera lo peor, ya habría sucedido. Me encogí de hombros. ¿Ahora por dónde empiezo? Suspiró. Una suposición lógica. Asintió Rinia. Bueno, comencemos con una pequeña lección sobre mis poderes como adivina. Mis oídos se animaron ante esto. Aprender acerca de una extraña forma de magia anormal no sucedía con frecuencia, ya que los libros de texto solo contenían una cantidad limitada de información sobre ellos. Al darse cuenta del interés en mi rostro, Rinia continuó. Como sabrás, a diferencia de los magos normales que extraen poder de las partículas de maná de la atmósfera, los magos anormales tienen que encontrar su propia fuente de poder para alimentar su magia. Asentí con la cabeza. Por ejemplo, tu madre, una emisora, tiene la capacidad de curarse a sí misma y a los demás de una manera que los hechizos de recuperación elemental no se pueden comparar. 173. Asentí con la cabeza a esto también. Había varios hechizos de recuperación que los magos de atributo planta, viento y agua podían aprender. Desafortunadamente, el fuego y la tierra no tenían atributos curativos innatos, por lo que era imposible crear un hechizo de recuperación a partir de ellos.
Sin embargo, en general, los hechizos de recuperación aún eran débiles y no podían compararse con la curación de la que eran capaces los emisores. Los emisores tienen núcleos de maná que acumulan naturalmente un tipo especial de maná que se usa para potenciar sus hechizos. A lo largo de mi vida, me he encontrado con bastantes magos anormales, cada uno con propiedades únicas en su magia. Sin embargo, todos tienen una cosa en común, al contrario de un mago elemental anormal como tú, cada uno de los magos anormales tiene su propia reserva de maná que usan para potenciar su magia normal. Parecía un poco distraída mientras decía esto. Debe ser un inconveniente para ellos, ya que no pueden extraer maná de la atmósfera. Agregué. Seguro que lo es. Después de entrevistar a muchos magos anormales, todos afirmaban lo difícil que era aprender incluso los hechizos elementales básicos, ya que no tenían núcleos de maná que pudieran aprovechar las partículas de maná en la atmósfera. Sin embargo, con sus poderes anormales, se compensaba esta desventaja. Hubo un momento de silencio en el que solo pude escuchar los suaves ronquidos de Sylvie en los brazos de Tess antes de que Rinia comenzara a hablar nuevamente. En cuanto a los adivinos, es bastante diferente. En primer lugar, nuestros poderes pueden despertar en cualquier momento de nuestras vidas, lo cual es completamente diferente de los magos convencionales u otros magos anormales. Nuestros poderes provienen en su mayoría en ráfagas erráticas donde, muy a menudo, imágenes borrosas y fragmentos del futuro simplemente pasan por mi mente, a veces serían útiles, la mayoría de las veces, eran demasiado vagos e insignificantes como para hacer algo con ello. Estos pequeños destellos del futuro no gastan maná en absoluto, en realidad. Me quedé en silencio, una sensación espeluznante se apoderó de mí. Si fueras a sentir mi núcleo de maná, notarías que en realidad tengo un núcleo de maná bastante normal, capaz de aprovechar y refinar las partículas de maná en la atmósfera, por lo que soy bastante experta en la magia de atributos de agua. Exclamó Rinia burlonamente. No parece un poder muy útil si no puedo controlarlo, ¿verdad? Continuó. Entonces, ¿qué pasa con el hechizo que usaste para permitirme localizar a mis padres e incluso hablar con ellos cuando era pequeño? Cuestioné. Ah, ese es un pequeño hechizo ingenioso que cree involucrando mis poderes únicos como adivina, pero no es realmente el verdadero poder de un adivino. Verás, Arthur, la verdadera adivinación es leer el futuro, saber cuándo y dónde va a pasar algo. Estaba perdiendo el ritmo de la conversación. Entonces, si esos son tus verdaderos poderes como adivina y dijiste que tu núcleo de maná no alimenta esa magia, ¿cómo ha? Con mi propia vida útil. Dijo, maldiciendo. Nosotros, los adivinos, acortamos nuestra propia esperanza de vida cada vez que elegimos mirar conscientemente hacia el futuro. Ese es el verdadero poder de un adivino. Todo lo demás es solo un pequeño hechizo conveniente que no puede considerarse nada más que trucos de magia. Me senté allí, con los ojos muy abiertos, sin saber cómo responder. De lo que hablamos antes, el único amor y esposa de Virion, fue otra rara divina que era mucho más poderosa que yo. Sus inconscientes adivinaciones y profecías serían mucho más largas, mucho más detalladas que las mías y, además, mucho más frecuentes. La sonrisa evocadora de Rinia se desvaneció mientras continuaba hablando. Junto con su belleza física y su elegante temperamento, era la envidia de todas las elfas de nuestra generación. Ella era el orgullo de nuestro reino y un ídolo para los ciudadanos. Las cosas se veían perfectas cuando ella se enamoró de Virion y los dos se casaron en una hermosa ceremonia. Sin embargo, el destino no fue tan amable con ella como todos pensaban. No pude evitar hacer una mueca por el tono de esta tragedia en curso. En ese momento, la guerra entre el reino de Sapin y el Enoir había comenzado a amainar, y se hablaba de un tratado en el aire. Sin embargo, el rey de Sapin de aquel entonces hizo un último esfuerzo para causar el mayor daño posible a nuestro reino antes de la firma del tratado. Llevó a cabo un plan para extinguir al futuro heredero al trono. ¿Te refieres a? Sí, Virion era el único objetivo de una misión de asesinato llevada a cabo por el propio rey. Dijo Rinia, casi susurrando. De manera burlona, su esposa fue atormentada repetidamente por visiones de la muerte de Virion. Sus inconscientes profecías le decían poco sobre cómo moriría Virion y cada vez que hacía algo para intentar cambiar el futuro, el resultado solo conducía a una causa diferente de muerte. Virion conocía las consecuencias de que su esposa usara sus poderes, pero ella lo hizo de todos modos a sus espaldas, por la desesperación de evitar la muerte de su amado.
Cada vez que uso mis poderes para mirar hacia el futuro, puedo sentir que los días, las semanas, a veces incluso los meses, se escapan de mi cuerpo. Solo puedo imaginar lo terrible que debe haber sido para ella usar repetidamente este poder maldito por aquel que amaba. No sabía qué decir, e incluso si lo supiera, habría sido insensible decirlo, viniendo de alguien que no sabía cómo se sentía. Los ojos de Rhynia brillaron por las lágrimas que había estado conteniendo. Al final, pudo mantener vivo a Virion el tiempo suficiente para que se firmara el tratado de paz, pero después de haber consumido gran parte de su esperanza de vida para proteger al hombre que amaba. Murió unos meses después en sus brazos, con su joven y hermosa apariencia reemplazada por la de una enfermiza y envejecida anciana. ¿Sabes quién era esa adivina, Arthur? Rhynia miró hacia arriba, con un torrente de lágrimas cayendo por su mejilla derecha. Ella era mi hermana. The Beginning After the End. Capítulo 90 al comienzo. Punto de vista de Arthur Leswin. Sus palabras resonaron en mis oídos como un gigantesco gong que se podía escuchar al comienzo de cada año. Dicen que las personas que poseen las sonrisas más amplias, esconden el mayor de los dolores dentro de sus corazones. Dirigí mi mirada hacia el durmiente Virion, y recordé las veces que bromeaba junto con su descarada sonrisa. No tenía idea del dolor por el que había pasado. Me sentí como un adolescente pubescente que pensaba que el mundo lo odiaba. Ignoraba el hecho de que había otros que podrían haber sufrido dolores mucho más profundos de los que yo mismo he sufrido. Las palabras no pudieron salir de mi boca después de lo que Rhynia acababa de decir, solo pude concentrarme en el leve temblor de mis dedos. La razón por la que menciono esto no es para provocarte lástima o compasión. Te digo esto para que puedas darte cuenta de la gravedad de lo que te voy a informar a continuación. Había una severa convicción en su voz que me hizo mirar hacia arriba. La anciana Rhynia hizo una pausa, como si estuviera preparando su corazón antes de comenzar a hablar. Usé mis poderes para mirar intencionalmente tu futuro, Arthur. Después de todo lo que acababa de contarme, lo que dijo en este momento me pesaba aún más. ¿Qué? ¿Por qué? Fue todo lo que pude balbucear antes de que la somnolienta Sylvie caminara hacia mí y se subiera a mi regazo, quedándose dormida nuevamente, dejándonos a ambos con una ceja levantada. Parece que tu vínculo es inmune a las hierbas que le di. Se rió entre dientes. Sí. Probablemente se quedó dormida de forma natural. Respondí con media sonrisa. Bueno, continuando, incluso antes del día en que te conociera, cuando apenas eras un niño, había estado vislumbrando tu futuro, nunca lo suficiente como para darle sentido, pero era extraño tener tantas visiones de una persona específica. Nunca había sucedido antes. Rhynia se acomodó en su asiento. Como ya sabrás, Arthur, las cosas están cambiando en este continente. Dikaten atraviesa una nueva era. Ya hemos experimentado el comienzo con la unidad de los 3 reinos y la revelación de la existencia de las 6 lanzas, pero eso es solo el comienzo. A través de todos estos cambios que sucedieron y van a suceder, siempre pareces estar en el centro de ellos de alguna manera, Arthur. La vieja adivina enfocó su mirada en la mía, mirándome directamente a los ojos. Luego te mudaste a este remoto escondite. Comencé a decir. Ella solo me dio un leve asentimiento. Con el conocimiento que adquirí al mirar hacia el futuro, tu futuro, parece que me he ganado algunos enemigos. ¿Qué es exactamente lo que aprendiste al mirar mi futuro? Pregunté. Aquí se encuentra la parte complicada. Decirte demasiado de lo que logre ver puede afectar incluso los resultados que deseas. Por otro lado, decirte muy poco frustra el hecho de que mire hacia el futuro para encontrar un mejor resultado. Suspiró. ¿Cómo te sientes, Rhynia? Simplemente renunciaste a algo de tu esperanza de vida para ver mi futuro. ¿Te encuentras bien? No pude evitar fruncir el ceño. Estaré bien. De todos modos, he vivido lo suficiente. También podría usar algo de ello para ayudar al futuro. Rhynia agitó la mano desdeñosamente. Odio sonar como algún viejo vidente advirtiendo al héroe que tenga cuidado y otros tipos de consejos genéricos que puede recibir de cualquiera, pero me duele decir que solo puedo hacer eso. Pude notar que estaba tratando de tomar a la ligera la situación para aliviar mi culpa. Arthur. El tono de Rhynia se volvió serio, como si estuviera a punto de augurar algo. Te enfrentarás a muchas dificultades. Cualquiera que sea el futuro que decidas,
este será constante. Tendrás enemigos y tendrás obstáculos en tu camino, pero a pesar de todo eso, lo que puedo dejarte saber es que necesitas tener un ancla, un objetivo final. ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? Ese será lo que determine tu camino. Esto sonó más como un discurso motivacional que una profecía, pero como si hubiera leído mi mente, continuó. Mantén los pies en la tierra, Arthur. Te dejaré con estas últimas dos cosas. Primero, la gente hace cosas malas por buenas razones, así que no juzgues por lo que hacen en la superficie y mantén tu mente alerta. Segundo, a menudo, el enemigo más aterrador no es el que está en el trono, liderando las fuerzas, sino el soldado abandonado que no tiene nada que perder. Con ello en mente, sé cauteloso y no te confíes demasiado. La voz de Rhynia se convirtió en un suave susurro cuando me advirtió, dejando un incómodo silencio en la habitación. Lo siento, no puedo decir nada más, pero lo único que puedo agregar es que confíes y sigas a tus instintos. Eres una persona particularmente inteligente y sé que tomarás las decisiones correctas, pero a veces, la elección correcta no siempre es la mejor opción. La conversación con Rhynia terminó, dejándome con un mal sabor de boca, como el que se siente después de tomar una cucharada de algún tónico amargo. Útil y necesario, pero amargo de todos modos. Poco después, Rhynia despertó a todos y yo fingí haber estado durmiendo con ellos también. Rhynia dio algún tipo de excusa alegando que accidentalmente mezcló algunas hierbas que servían para relajarse y resultaron ser mucho más fuertes de lo que esperaba. A nadie pareció importarle y continuamos con un ligero almuerzo que Rhynia preparó con plantas comestibles y hongos. Sabía bien a pesar de la falta de carne, pero por la reacción de Sylvie, estoy seguro de que ella no estaría de acuerdo. Ya era bastante tarde cuando terminamos de comer y tuvimos que ponernos en marcha. Una de las mayores sorpresas fue que la ubicación de la casa de Rhynia se encontraba en el centro de un acantilado en la ladera de una montaña, y fue el hecho de que, a través de una puerta y un pasadizo secretos, Rhynia tenía su propia puerta de teletransportación. Dado que las puertas de teletransportación se hicieron en la antigüedad, supuestamente con la ayuda de las deidades, o asuras, como ahora sé, no fue posible crear más. Virion no estaba tan sorprendido como todos los demás, incluyéndome a mí, pero conociendo los poderes de Rhynia, solo pude encogerme de hombros y darme cuenta de que esto era algo que estaba dentro de sus habilidades. Después de despedirnos, Tess y yo, junto con Sylvie, atravesamos la puerta. Junto con la sensación de mareo remanente después de cruzar, los guardias que nos apuntaban con sus lanzas nos dieron la bienvenida al borde de la ciudad Cyrus. Después de darse cuenta de que los desconocidos que cruzaron la puerta eran adolescentes y tenían puesto el uniforme de la Academia Cyrus, rápidamente bajaron sus armas. Nos disculpamos, la puerta de la que provenían se identificó como una puerta desconocida, por lo que no sabíamos quién o qué saldría del otro lado. Es raro, pero ha habido momentos en que las bestias de Maná tropezaron accidentalmente y atravesaron de una puerta de teletransportación en algún lugar profundo de los claros de las bestias. Dijo uno de los guardias, que parecía ser el líder, aunque todavía nos observaban con una mirada analítica. Está bien. Venimos de una de las otras ciudades de Lenoir y el guardia mencionó que estaba teniendo problemas con la puerta de vez en cuando. Me encogí de hombros. Con un asentimiento comprensivo, los guardias nos dejaron ir y como no había ningún carruaje esperándonos, los tres caminamos hasta la parada más cercana y allí encontramos un carruaje que nos llevara. El sol ya se estaba poniendo y se podía ver la distorsión del color en el cielo debido a que la constelación Aurora pronto estaría llegando a su punto máximo. Era mucho más fácil verlo desde la ciudad flotante que a través de los densos árboles de Lenoir. Vaya, la constelación Aurora es hermosa cada vez que la ves. Dijo Tess con asombro. KYU, el cielo es colorido. Sylvie también se sentó en el borde del carruaje, su pequeña cabeza miró hacia arriba en apreciación. Cuando regresamos a la mansión Elstea, Sylvie se apresuró a subir las escaleras que conducían a la puerta y comenzó a arañarla. Cuando Tess y yo la seguimos hacia arriba, la puerta se abrió, revelando a una persona que no esperaba ver. Jasmine. Me detuve donde estaba y jadeé. ¿Cuánto tiempo sin verte? Respondió la mentora de mis días de aventurero con una leve sonrisa que era su única señal visible en su inexpresivo rostro de que estaba feliz de verme. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo más, el resto de los cuernos gemelos se aproximaron, uno por uno, cada uno con una gran sonrisa en sus rostros mientras me veían con una chica que nunca habían visto. Has crecido.
dijo Durden, con una cálida sonrisa en su rostro amplio y bronceado. Mira a quién tenemos aquí. El señor prodigio trae a casa a una dama. Susurró a Damkrens, el vagabundo usuario de lanza de aspecto salvaje, apoyándose en el borde del marco de la puerta. ¡Guau! Miren quién se ha vuelto más hombre. Ellen Sard, la arquera, aún tan carismática como antes, me guiñó un ojo. Mientras todos se quedaron en lo alto de las escaleras, esperando que subiéramos, Angela bajó las escaleras y me levantó en un abrazo de oso. Mira lo lindo que te has vuelto. Chilló mientras me sacudía, mis piernas se arrastraban impotentes por las escaleras de cemento ya que ella era demasiado baja para levantarme completamente del suelo. MMMFPH. Cualquier esperanza de articular palabra fracasó cuando el abismo de su bien dotado pecho absorbió mi rostro. Yo creo que deberías dejarlo ir. Escuché a Tess tartamudear mientras tiraba del costado de mi uniforme. Mira a quién tenemos aquí, no eres la pequeña elfa más linda del mundo. Angela Rose me arrojó como si fuera un desperdicio y recogió a Tess, quien dejó escapar un chillido de sorpresa. Mi familia pronto salió y nos saludó con los brazos abiertos, con mi hermana Eleanor, que ya tenía a Sylvie en sus brazos. Estaba ansioso por ponerme al día con los cuernos gemelos durante la cena, ya que no los había visto en más de un año, pero me di cuenta de que Tess estaba un poco incómoda con todo esto. Ya que se sentía un poco fuera de lugar en mi casa, pero con los invitados inesperados que nunca había visto antes, se sentía aún más tensa e incómoda. Mi madre y mi hermana trataron de hacerla sentir más cómoda, pero ella por alguna razón también se estaba poniendo tímida conmigo, parecía no poder soportarlo. ¿Realmente regresarás a la academia? Pregunté. Tess acababa de decirles a todos después de disculparse que tenía que volver a la academia primero debido a una tarea del consejo estudiantil en la que estaba muy atrasada. Me he ausentado demasiado tiempo en la academia y el trabajo probablemente ya se haya acumulado. Gracias a todos por su hospitalidad y lamento no poder quedarme más tiempo. Tess hizo una breve reverencia y se dirigió hacia el conductor que había venido a recogerla. Salí con ella, sin saber si debía ir con ella o no. No te preocupes por mí. Debo admitir que fue un poco incómodo para mí estar allí, pero esa no es la razón principal por la que voy a regresar. Realmente estoy atrasada con el trabajo del consejo estudiantil, y me siento mal ya que incluso Lilia todavía se encuentra en la academia. No estaría bien de mi parte estar en su casa relajándome mientras ella trabaja, ¿verdad? Tess me dio una sonrisa tranquilizadora. Tienes razón, pero estoy preocupado ya que el abuelo dijo que todavía tenías que descansar. Tu núcleo de maná todavía es un poco inestable, incluso con el sello que te dio Rinia antes de que nos fuéramos. Me siento más cómodo si estuviera cerca de ti en caso de que algo sucediera. Me rasqué la cabeza, una sensación bastante dudosa me picaba. No tengo ninguna razón para usar magia en la academia por el momento de todos modos. Además, regresarás a la academia, mañana. Creo que podré sobrevivir hasta entonces. Me dio un guiño juguetón, destilando la torpeza anterior que tenía. Bien, pero ten cuidado. Golpeé ligeramente su cabeza, recibiendo un ligero puñetazo en el estómago en respuesta. Punto de vista de Tessia Eralit. Uf. Se estaba volviendo cada vez más difícil mantener un rostro serio frente a Arthur. Si me quedaba y hablaba con él por más tiempo, sentía que mi rostro se iba a encender como una vela. Mi cuerpo se sentía desincronizado debido a mi núcleo de maná, afectó mi cuerpo, como si alguien inclinara el mundo lo suficiente como para hacerme perder el equilibrio, pero no le dije a Arthur esto ya que simplemente se preocuparía demasiado. Después de cerrar los ojos por lo que me pareció un par de segundos, ya estaba cerca de la puerta de la academia. Gracias. Le dije al conductor. Me respondió con un movimiento de cabeza amistoso, inclinándose el sombrero, antes de conducir de regreso a la casa de Lilia. Justo después de atravesar la barrera y entrar por la puerta, la atmósfera parecía haber cambiado drásticamente. Mi cuerpo se tensó de inmediato, como si le indicara a mi cerebro que había peligro cerca. Oh. Estás aquí. Sola, PFFT, esto va a ser más fácil de lo que pensaba, sí que lo es. La voz ronca me sorprendió. Inmediatamente giré mi cabeza hacia la fuente de la voz. Lucas WYKES. Me quedé boquiabierta. Seguramente era Lucas, pero algo estaba mal, bueno, mucho de él estaba mal.
En primer lugar, su piel era gris, y la forma en que su cuerpo sufría espasmos aleatoriamente lo hacía parecer más un monstruo rabioso que un estudiante. Quería moverme, pero no pude. La presión y la sed de sangre que desprendía no me lo permitían tampoco. Todo lo que mi cuerpo pudo hacer en respuesta fue temblar. Jeje. No puedo creer que estés aquí sola, no, no puedo. Es bueno verte de nuevo, princesa. Tan hermosa como siempre, sí que lo eres. Lucas se acercó a mí con pasos irregulares. Este ya no era Lucas. La sensación que tuve de él era más una bestia de maná trastornada que su usual ser egoísta. Al ver la expresión en mi rostro, su rostro se inclinó y reveló una sonrisa llena de dientes. ¿Por qué no juegas conmigo hasta que Arthur llegue? The Beginning After the End. Capítulo 91. Colapso de Cyrus. Punto de vista de Arthur Leswin. El hecho de que Tess se fuera a la academia me dejó con una sensación bastante incómoda, pero, no hace falta decir que aún así disfrutamos de la noche. La mansión Elstea se encontraba en un ambiente festivo, con barriles de licor traídos del sótano por el propio Vincent. El padre de Lilia estaba disfrutando al máximo de esto, junto con mi padre, quienes estaban ebrios incluso antes de que yo llegara a casa. Resulta que los cuernos gemelos se desviaron en su serie de expediciones en los claros de las bestias para visitarnos durante la constelación Aurora. Para mis padres significó mucho el solo hecho de poder volver a ver a sus viejos camaradas y compartir una copa o dos como un brindis por los viejos tiempos y los recuerdos embarazosos. Después de mi padre y Vincent, Adam Krenz fue el siguiente en embriagarse, sus mejillas sonrojadas casi hacían juego con su pelo rojo ardiente. Fue bastante fascinante presenciar los hábitos inducidos por el alcohol en todos, ya que mi madre y Tabitha no me permitían beber junto a ellos. Adam era el típico borracho alborotador y ruidoso. Parecía que éste perdía la coordinación suficiente como para que un bebé pudiera derribarlo y salir victorioso. Angela Rose pareció perder todo sentido de espacio personal cuando comenzó a conversar conmigo con sus mejillas pegadas a las mías. No ayudó que cada palabra pronunciada estuviera acompañada de 2 o 3 hipos, lo que hacía casi imposible descifrar lo que estaba tratando de decir. Tabitha terminó por tener que apartarla de mí y amablemente escoltar a la coqueta maga por las escaleras sosteniendo la parte trasera de su cuello. Me costó mucho contener la risa, mientras que Durden Walker pronto también se emborrachó. Lo que más me sorprendió fue cuando abrió los ojos. La forma estrecha habitual de su rostro, que se asemejaba más a una hendidura, se convirtió en una expresión de sorpresa. No ayudó que sus cejas, que normalmente estaban inclinadas hacia abajo, estuvieran fruncidas en una inclinación hacia arriba, haciendo que su expresión general fuera una mezcla de concentración intensa y sorpresa incontenible. Adoptaba un tono de mando áspero cuando hablaba, y durante la última hora más o menos antes de desmayarse, estaba lanzando ejercicios de entrenamiento a uno de los barriles de cerveza vacíos mientras participaba en los ejercicios él mismo. No pude decir si mi antigua tutora, Jasmine Flamesbord, estaba borracha o no hasta que se acercó, con los ojos brillantes y desenfocados, y empezó a repetirme lo mucho que pensaba en mí y lo preocupada que estaba en relación con que si me había adaptado a mi nueva escuela o no. Finalmente, todos se retiraron a sus respectivas habitaciones. Mi madre arrastró a mi padre, que sostenía una botella de lo que parecía ser whisky, y la olía como si fuera un recién nacido, de regreso a su habitación. Tabitha también hacía lo mismo por su marido. Mi hermana se fue a dormir con Silvia hace bastante tiempo a su habitación, dejándonos solo a la líder de los cuernos gemelos, Ellen Sard, y a mí en la zona de guerra que una vez fue un comedor. Toda una fiesta, ¿no? Estoy segura de que esta no era exactamente la forma en la que te imaginabas un reencuentro con nosotros. Ellen soltó una risita contenida. Me reí en respuesta. Con todo lo que ha estado sucediendo estos días, fue agradable ver a todos soltarse un poco. Tus padres nos contaron brevemente todo lo que te ha pasado desde que nos fuimos. Parece que estás haciendo un buen trabajo al asumir el papel de tu padre al preocupar a tu madre. La leve sonrisa que se curvó en los labios de Ellen me dijo que estaba recordando el pasado. Parece ser la única habilidad en la que parezco estar mejorando sin siquiera intentarlo. Si tan solo fuera así para mí con la manipulación de maná, suspiró Ellen, haciéndonos reír a los dos. Nos mudamos a la sala de estar después de que las mucamas comenzaron a aparecer y a limpiar el comedor. Allí,
Nos sentamos con solo una mesa de café separándonos mientras seguíamos hablando y poniéndonos al día sobre lo que había sucedido en nuestras respectivas vidas. Era la primera vez que hablaba con Ellen durante tanto tiempo, pero lo encontraba cómodo, ya que ella se comportaba como si se tratase de un adulto con el que hablara, no con alguien que apenas había alcanzado la adolescencia. Tenía una forma elocuente de hablar que no era habitual en un aventurero, parecía más adecuado para liderar reuniones estratégicas, no para estar en primera línea, peleando. Si no te importa que pregunte, Arthur, ¿en qué etapa se encuentra tu núcleo de maná? Parece que ya ni siquiera puedo sentir tu nivel. Ellen levantó los pies de la mesa de café y se inclinó hacia adelante mientras preguntaba esto. Amarillo sólido. Respondí simplemente. No quería endulzar ni tratar de restar importancia a mi nivel. Ya veo. Felicitaciones. Sinceramente. Ellen tenía una expresión mixta en su rostro, una en la que estaba tratando de ocultar su decepción, pero fracasó. No estaba decepcionada de mí, sino de ella misma porque, aunque tenía más del doble de mi edad, la había superado bastante. Parece que estás hecho para cosas cada vez más grandes y maravillosas, Arthur. Con el descubrimiento de un nuevo continente y todo eso, sospecho que esa pequeña academia solo podrá retenerte durante un tiempo. Deberíamos descansar un poco. Me dedicó una sonrisa que no se reflejó en sus ojos y se fue después de darme una firme palmada en los hombros. Colapsando en mi cama sin siquiera la energía ni la voluntad de asearme, me quedé allí, pensando en todo lo que había pasado hasta ahora en mi vida. ¿Fue solo una coincidencia que me enviaran aquí, o realmente nací en este mundo mientras éste pasaba por un cambio tan grande? Realmente era el cliché del típico protagonista de un cuento de hadas que siempre nos leían en el orfanato antes de dormir. No pude evitar reírme ante la idea de ser la fuente de entretenimiento de algún dios aburrido, mientras que éste jugaba con mi vida bajo la excusa de que yo era el elegido. Realmente me encontraba en manos de algún dios como una mera pieza de ajedrez, y hacer que el mundo se dirigiera a la dirección que él esperaba. Cerré los ojos con fuerza, esperando que eso me ayudara a deshacerme de estos pensamientos. La idea de que mi destino estuviera bajo el control de otra persona no me sentaba bien. Volteándome hacia un lado, elegí deshacerme de este miedo, la vida ya era tan inesperada, ¿por qué hacerla más complicada? Punto de vista de Elijah Knight. Baja. Rugí mientras conjuraba un muro de tierra entre las bestias de Maná y los otros estudiantes detrás de mí. Atención renombrados estudiantes de la academia. Cyrus. Un tono bastante agudo y chirriante hizo eco en todo el campus. Como todos probablemente sabrán, su institución está actualmente bajo el ataque de mis pequeñas mascotas, no hay necesidad de temer porque soy justo y misericordioso. La voz pareció burlarse de nosotros cuando dijo esto porque había un estudiante enano en las fauces de un lobo descolorido de colmillos negros, una bestia de maná de clase B. Incluso cuando conjuré una lanza de roca debajo del vientre del lobo de colmillos negros, todavía tenía tiempo para quitarle la vida al estudiante antes de colapsar. Rechinando los dientes, aparté la mirada del rostro oscurecido del enano que suplicaba con sus ojos antes de morir. Si no tuviera experiencia como aventurero, habría vomitado cuando las entrañas del estudiante se derramaron por la herida fatal causada por la bestia de Maná. En cambio, me calmé usando una breve técnica de meditación que había aprendido en clase, y logré estabilizar el flujo de mi núcleo de maná antes de buscar a otros estudiantes a los que salvar. Estudiantes humanos, siempre que levanten ambas manos y juren su elegancia junto a mí, las bestias de maná no los atacarán, elfos y enanos, no luchen y dejen que mis mascotas destruyan su núcleo de maná, y serán libres de irse que. La risa trastornada proveniente de esa voz, envió un escalofrío por mi espalda. Esta se encontraba disfrutando de la carnicería que estaba sucediendo en esta escuela que había sido tan pacífica solo unas horas antes. Aunque el grupo radical había estado intensificando su actividad terrorista, esto estaba en un nivel completamente diferente. Sucedió tan repentinamente que no había forma de prepararse para un evento como este. Sin embargo, por lo que pude ver, este lugar en particular era fundamental para esta etapa de su plan, el cual se ejecutó meticulosamente. No había lugares a los que escapar ni forma de pedir ayuda. La formación que hacía de barrera, una vez clara y que impedía que los intrusos, incluidas las bestias de maná, ingresaran al campus, se había convertido en una jaula roja translúcida, haciendo que el cielo pareciera estar bañado en sangre, evitando que nadie ni nada se fuera.
No sabía a quién pertenecía la voz, pero sus motivos estaban claros. Estaba dispuesto a tomar cautivos humanos, pero quería que todos los magos no humanos estuvieran muertos o incapacitados. Pude ver columnas de humo provenientes de diferentes edificios de la academia donde se estaban produciendo peleas. De vez en cuando, miraba a algunos de los miembros del comité disciplinario mientras estos luchaban contra varias bestias de maná, tratando de reconocerse entre sí ya que no teníamos tiempo para informarnos sobre la situación en otros lugares. Obviamente, había traidores en la academia, porque algunos de los profesores ahora estaban siendo retenidos por otros profesores mientras figuras encapuchadas, así como las bestias de maná, se ocupaban de los estudiantes. Fue extraño, he visto algunas de las bestias de maná mientras era un aventurero, pero la única diferencia en ellos era la coloración, o la falta de color para ser más exactos. Excepto por sus ojos rojos a juego, todas las bestias de maná que inundaron la Academia Cyrus parecían tener sus colores drenados, ya que eran solo diferentes tonos de gris. No podía decir cuántas horas habían pasado desde que comenzó la invasión, pero por alguna razón, no había señales de que llegara la ayuda, como si estuviéramos aislados del resto de Cyrus. Caminé penosamente por el patio del campus donde los cuerpos yacían flácidos y se formaron charcos de sangre a su alrededor. Se suponía que esta academia era el refugio seguro para los futuros magos de este continente. Más que nada, me enfureció el hecho de que no se implementaran las medidas adecuadas por si se desarrollara este tipo de escenario. Desde la unificación de los tres reinos, no se les pasó por la cabeza a los del consejo que habría enemigos. Justo cuando estaba a punto de seguir a una figura envuelta en una capa hacia uno de los laboratorios de alquimia, un gruñido gutural captó mi atención lo suficiente como para intentar evitar la mandíbula que se cernía sobre mí. Desafortunadamente, no pude evitar su ataque y fui golpeado contra el suelo lo suficientemente fuerte como para dejarme sin aliento. Grrrrrr, mientras la saliva de la bestia de maná gigante y peluda con forma de lagarto empapaba mi uniforme, sus ojos rojos me miraban, como si esperaran que hiciera algo. «Lárgate». Gruñí mientras simultáneamente conjuraba un pilar del suelo, lanzando a la bestia de maná de 2 metros de largo al aire antes de que volteara ágilmente para recuperar su posición. Antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo más, una espada voló desde el cielo, atravesando la cabeza de la bestia hasta impactar con el suelo. La bestia de maná se retorció impotente durante un par de segundos antes de que su cuerpo también cayera en el suelo sin vida. «Gracias», murmuré, demasiado cansado para formalidades agradables. Fue Curtis Leider quien bajó de lo alto de una estatua cercana para recuperar su arma. Su vínculo, el león celestial, lo seguía rápidamente. «No hay problema. Deberías ir a un lugar seguro hasta que consigamos refuerzos, es demasiado peligroso aquí al aire libre», dijo, asintiendo con la cabeza. «Estaré bien. Hay demasiados enemigos para que ustedes los manejen mientras yo me escondo. Todavía puedo ayudar». Me vendé la herida sangrante en mi brazo con una de mis mangas rotas y di la vuelta para continuar siguiendo a la figura envuelta en una capa. De repente, un sonido que solo podría haber sido amplificado con maná resonó como un trueno. Ni siquiera podía oírme a mí mismo gritar, mientras Curtis y yo nos tambaleábamos por el dolor. El sonido entumecedor de la campana de la torre de vigilancia no reverberaba en mi pecho. Lo sentí en mis pies mientras toda la tierra se sacudía. The Beginning After the End. Capítulo 92. Jaula de pájaro. Punto de vista de Elijah Knight. Cuando el sonido de la torre del campanario se convirtió en un sonido sordo, la misma voz ronca, que probablemente fue la causa de todo esto, se aclaró la garganta antes de hablar. Ejem. Pruebas. Ah. Perfecto. El sonido provenía del campanario cerca del centro del campus. Estudiantes y miembros de la facultad de Cyrus Academy. Me gustaría darles la bienvenida a todos para que se unan a nosotros en la ceremonia final que tenemos hoy en la tienda. Asesoro a cada uno de ustedes que fueron allí para venir hacia la Torre Bell, como esto es algo que ustedes no quisieran perder. No te preocupes, mis pequeñas mascotas no morderán más, lo prometo. Con una rápida mirada y a sentir el uno al otro, Curtis y yo inmediatamente nos dirigimos hacia el campanario. Sube, rápido. Curtis hizo señas con su brazo izquierdo estirado mientras cabalgaba sobre su león mundial, Grauder. Grauder dejó escapar un gruñido insatisfecho,
pero por lo demás se contuvo mientras saltaba sobre su espalda detrás de Curtis, usando este tiempo para hacer circular el maná hacia mis heridas con la esperanza de aliviar algunas de las heridas. Cuando nos acercamos al campanario, pude ver destellos de hechizos en ese vecindario. ¿Qué crees que está pasando?, Curtis preguntó. No podía ver su rostro, pero solo por su voz podía imaginar el tipo de expresión ansiosa que tenía en su rostro frustradamente guapo. Algunos de los estudiantes y profesores están disparando hechizos hacia el campanario, comenté lo obvio, sin saber qué más decir. Parece que hay una especie de barrera que rodea el campanario, señaló Curtis cuando una pared translúcida parpadeó después de recibir un hechizo lanzado por un profesor. No pasó mucho tiempo hasta que llegamos a la vista de lo que estaba sucediendo como el evento principal. Había una gran plataforma de piedra que no estaba allí antes, probablemente erigida por magia. El suelo de mármol, una vez impecable, alrededor del campanario, que marcaba el centro de la academia, estaba agrietado y astillado, los charcos de sangre aún no estaban secos. Si bien no había nadie cerca de la plataforma, las diversas razas de bestias de maná descoloridas se reunieron alrededor de la plataforma, esperando pacientemente, casi robóticamente, ignorando a los estudiantes asustados a las afueras de la barrera. Bombardeo de jabalina de tierra, supernova, lanza del trueno, tornado de hoja de viento. Después de un coro desordenado de cantos, varios hechizos de alto nivel se lanzaron en dirección a la torre del campanario, pero a pesar de las enormes manifestaciones de elementos bombardeados en un solo punto, el escudo de mana que cerró la torre del campanario solo burbujeó inofensivamente antes de comerse todos los hechizos. Ver los árboles en el interior de la barrera ni siquiera balancearse demostró cuán impenetrable era esta barrera. Hubo una gran multitud de estudiantes y miembros de la facultad frente al campanario, heridos y asustados, sin saber qué hacer, ya que los profesores hicieron intentos infructuosos para romper el campo de protección. Quédate aquí mientras trato de encontrar al resto de los miembros de sede, indicó Curtis antes de dejarme cerca del frente de la barrera. Antes de que pudiera decir algo, Grauder salió corriendo con su maestro montado en la cima dejándome a la espera ansiosamente que algo sucediera. La multitud de estudiantes desaliñados conversaban ansiosamente con sus amigos y compañeros sobre el desastre que les sucedió hoy. Algunos lloraban, mientras que otros estudiantes de ojos rojos ya habían pasado por esa fase y esperaban con expresiones endurecidas. Solo podía esperar también. Con la jaula evitando que abandonemos los terrenos de la academia y las bestias de maná que parecían listas para saltar y devorar a los estudiantes desobedientes solo para ser atados por un lunático, pude ver la esperanza en sus ojos parpadear. Estábamos prisioneros de este sacrificio, esperando nuestra sentencia. Aunque la mayoría de los estudiantes en la multitud parecían solo ligeramente heridos y maltratados, lo que indicaba que se dieron bastante rápido, hubo algunos luchadores cuyas lesiones fueron más graves. Afortunadamente, algunos de los profesores eran expertos en el campo de la magia médica. Si bien no podían compararse con los emisores, hoy pudieron salvar algunas vidas. Bien parece que todos los vivos han llegado a la gran final del show de hoy, gracias a todos por venir. El tenor agudo tenía una calidad penetrante que hizo que todos volvieran su atención hacia el campanario. Luego apareció, como si se manifestara en las sombras. La fuente de la voz discordante que sonaba como uñas oxidadas raspando contra una pizarra. Llevaba una túnica roja llamativa, decorada con una cantidad irrazonable de joyas, que me recordaba al segundo hijo del hermano de un rey, una figura que estaba tan abajo en la línea de poder que su único aspecto definitorio era su riqueza heredada. El hombre llevaba una máscara bastante espeluznante que no combinaba con su atuendo. Era una simple máscara blanca con 2 hendiduras para sus ojos, y una sonrisa dentada crudamente dibujada del color de la sangre. Detrás de su máscara había una cabeza de cabello carmesí que fluía más allá de sus omóplatos. Mientras tenía las manos detrás de la espalda, parecía que estaba sosteniendo algo, pero no pude distinguir qué era debido a su sombra. Al ver la figura audaz, cesaron los murmullos de todos, creando una atmósfera bastante espeluznante. Hubo un silencio expectante cuando todos los ojos se posaron en el misterioso hombre enmascarado, ambos curiosos y temerosos de lo que haría después. Estaba tan silencioso que pude escuchar el sonido de gotas de agua golpeando el suelo. Goteo. 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 De repente, una lanza de tierra se lanzó directamente hacia él hasta que se estrelló contra el escudo protector, rompiéndose en pedazos. Sin inmutarse, se quedó allí mientras los estudiantes comenzaban a cantar con desesperadas esperanzas de que, de alguna manera,
la barrera se había debilitado lo suficiente como para que podamos romperla de alguna manera. Hubo cadenas de maldiciones gritadas a la figura enmascarada cuando todos se dieron cuenta de que era imposible penetrar. Escuché voces familiares que gritaban insultos y blasfemias, ya que no sabían qué más hacer en este momento. PFFT. El hombro del hombre se balanceaba arriba y abajo mientras trataba de contener su risa. Puajajajaja. Su risa maníaca, sin la ayuda del maná, hizo eco en toda el área, ahogando de alguna manera las voces de los demás. Pude ver una mezcla de emociones en las expresiones de los estudiantes y profesores: miedo, ira, desesperación, confusión, frustración e impotencia, ya que todos quedaron atónitos en silencio. Fue entonces cuando el hombre enmascarado arrojó al suelo el objeto que sostenía a sus espaldas. Con un ruido sordo, el objeto esférico apareció a la vista lo suficientemente cerca como para que las personas en el frente lo vieran. Fue una cabe. Fue una verdadera cabeza. Lo que escuché no fue el sonido del agua goteando, sino sangre de la cabeza. Me tomó un par de segundos mirar fijamente en blanco para procesar lo que estaba sucediendo antes de que una ola de náuseas me golpeara como un murciélago. Vomité, una y otra vez. El hedor de la cena de anoche mezclado con un toque ácido me hizo vomitar más hasta que me quedé con un par de arcadas. Cuando me recuperé, pude ver a estudiantes y profesores por igual, ya sea mirando hacia otro lado, con la cara pálida o agarrándose el estómago mientras continuaban vomitando en el suelo. No quería volver a mirar, pero me picaban los ojos al volver a mirar la cabeza decapitada. Cuando lo volví a ver, noté que era un enano. La había visto antes, pero el pelo cubría parte de su rostro cuando un charco de sangre se expandió desde abajo con solo el hueso de su columna vertebral sobresaliendo. Era tan blanco. Me sentía atraído a la sangre. Mi mente estaba gritando a mi cabeza para mirar hacia otro lado, pero mis ojos se quedaron fijos en la horrible vista mientras todo lo demás se desenfocaba. Mientras su risa perturbadora continuaba, su cuerpo entero temblaba de placer, un aullido retumbante llamó la atención de todos. ¡No, Doradrea! Vi a Teodore mientras rugía, cargando furiosamente hacia el hombre enmascarado. Hizo a un lado a los estudiantes que no fueron lo suficientemente rápidos como para salir de su estampida. Doradrea. Teodore gritó, su voz se quebró mientras golpeaba sus puños contra la barrera translúcida. Solo se escucharon dos sonidos. Era el sonido de una risa encantada proveniente del hombre enmascarado, y el sonido de los atronadores golpes de Teodore contra la barrera. ¡Bum! Fue uno de los miembros del comité disciplinario. ¡Bum! El mismo grupo en el que estaba Arthur. ¡Bum! Se formó un cráter debajo de Teodore mientras el piso de mármol a su alrededor seguía desmoronándose y cayendo bajo la presión de su poder. Mientras continuaba chocando con la barrera, la sangre comenzó a correr por sus brazos mientras sus propias manos destrozaban su piel. A pesar de eso, la furia nunca abandonó los ojos de Teodore ya que su mirada helada nunca dejó al hombre enmascarado. «Sal aquí y lucha, cobarde». Teodore aulló, una mirada trastornada cubriendo sus ojos. De repente, el hombre enmascarado detuvo su risa y se quitó la máscara. Su rostro era estrecho y afilado, con una piel que brillaba en un tono gris. A pesar de las características afiladas y atractivas que a todas las mujeres les gustaría ver en la de sus amantes, era difícil pasar por alto la expresión loca, casi psicótica, que parece haberse pegado permanentemente. Su cara estaba arrugada en un ceño fruncido mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, como si estuviera confundido por la última declaración de Teodore. «¿Cobarde?» «Yo». La figura enmascarada comenzó a caminar hacia Teodore con la arrogancia fácil de alguien que sabía que todo en el mundo existía para que lo tomara. Cada uno de sus pasos parecía clavar un clavo en las mentes de todos los presentes. «Si tú deja de esconderte detrás de esta barrera y pelea conmigo», gruñó de vuelta, la sangre continuaba goteando de sus manos rotas. «¿Cobarde?» «Yo». El poderoso y renacido Draneve, escondido. La persona llamada Draneve parpadeó y apareció frente a Teodore con una velocidad tan rápida que Teodore ni siquiera pudo reaccionar cuando Draneve lo empujó hacia el otro lado de la barrera. Tiró al miembro del comité disciplinario fácilmente sobre la plataforma erigida. Tomado por sorpresa, Teodore aterrizó con elegancia sobre su espalda antes de retorcerse de rodillas ya que tenía problemas para poner peso sobre sus manos lisiadas. De nuevo, Draneve parpadeó con un repentino destello de velocidad y se agachó frente a Teodore. «¿Por qué no peleas conmigo ahora?»
Una sonrisa siniestra se curvó en la cara del hombre pelirrojo. Con un grito desesperado, Teodore se levantó de un salto, bajando la pierna y ejecutando una patada en el talón hacia el hombro de Draneve. ¡Bum! A medida que la plataforma se astillaba y se formaba una nube de polvo, era obvio que Teodore imbuía suficiente maná en su pierna para derrumbar un edificio. Hubo algunos vítores de los estudiantes mientras todos esperábamos a que la nube se despejara. Yo también esperaba que el ataque fuera suficiente para animar así, pero sabía que no sería tan fácil. Un aullido de dolor en medio de la nube de escombros hizo que los vítores fueran discutibles mientras ahora esperábamos en silencio. Cuando el polvo se despejó, pudimos ver ahora lo que había sucedido, pero ninguno de nosotros podía creerlo. No era un secreto para todos aquí que Teodore era un desviado, capaz de usar maná para manipular la gravedad. Solo por el hecho de que la plataforma de piedra se hizo añicos como vidrio, sabíamos que Teodore no se contuvo durante su ataque en este momento, pero lo que vimos fue que la pierna de Teodore todavía estaba sentada sobre el hombro de Draneve desde donde aterrizó. Excepto que Draneve estaba bien, mientras que la pierna de Teodore se partió limpiamente por la mitad. Todos nos quedamos allí con la boca abierta. Incluso los profesores estaban desconcertados por la clara diferencia entre los dos. El ataque de Teodore incluso habría hecho que los profesores hicieran todo lo posible para esquivar el ataque, sin embargo, este misterioso hombre aquí lo tomó de frente. Venga. El gran Draneve no se esconde. Peleemos. La sonrisa nunca abandonó su rostro mientras pateaba a Teodore como una muñeca de trapo. Estoy luchando contra ti como quisieras, ¿verdad? ¿Qué pasa? Draneve volvió a inclinar la cabeza con fingida confusión mientras continuaba golpeando a Teodore en un estupor. Su rostro ni siquiera era reconocible, ya que estaba golpeando a un ensangrentado y un destruido rostro. El resto de nosotros ni siquiera podíamos hacer nada, solo ver cómo torturaban a nuestro compañero de escuela. Teodore logró croar antes de vomitar sangre. ¿Qué fue eso? Draneve aterrizó otra patada sólida a su lado, un fuerte crujido de un hueso roto que lo acompañaba. Levantando su cabeza maltratada, Teodore miró directamente a los ojos de su asaltante con una mirada de puro odio y desdén antes de escupir la sangre congelada en su boca al pie de Draneve. Pude ver que las venas aparecían en la frente de Draneve, pero él simplemente respiró hondo mientras se pasaba los dedos por el pelo rojo, mirando hacia abajo en el desastre que Teodore ahora era como un insecto aplastado. Veo que todavía te queda un poco de lucha. Es una pena, sin embargo, parece que estás a punto de morir por toda esta sangre que perdiste. Déjame ayudarte con eso. ¡Gaaah! El grito gorgoteado fue todo lo que pude oír cuando Teodore se quemó en llamas carmesí al chasquear los dedos de Draneve. Eso fue todo lo que hizo, chasquear los dedos. Rompió de nuevo, apagando las llamas, dejando una carcasa carbonizada y humeante. En ese momento me di cuenta de que mis manos estaban sangrando de mis uñas cavando en mis palmas. Yo era inútil en este punto. Incluso si tratara de romper la barrera y terminara triunfando, no terminaría como Teodore. PFFT, ven, le ayudé. Él no está sangrando ahora, ¿verdad? Puajaajá. Su risa carcajada llenó el área cuando comenzó a aplaudir a manera de diversión. Al ver que ninguno de nosotros se reía, él solo negó con la cabeza. Oh mierda, ustedes no son divertidos. Relájate, lo dejé vivo por ahora. Aparté mis ojos del cuerpo diezmado de Teodore para ver a Curtis retenido por los otros miembros del comité disciplinario. Su boca estaba cubierta por Claire, que tenía un rastro de lágrimas corriendo por su rostro angustiado. La princesa, Priscilla, estaba sosteniendo el brazo de su hermano con la cabeza gacha para que no pudiera ver su expresión. No podía ver a ese elfo, Feyrit, y al miembro, el misterioso de los ojos estrechos. Creo que se llamaba Kai. Ahora. Pido disculpas a todos por la demora. Sin más preámbulos, ahora comenzaremos con nuestro evento principal. Fechas, sáquenlos. Mientras Draneve agitaba su brazo como un director de orquesta, las bestias de maná congeladas se agitaron y se enderezaron cuando una línea de figuras encapuchadas, cubiertas con túnicas, salieron del campanario, cada una arrastrando a un estudiante. Fue cuando la vi que mi mente se detuvo. Sentí que estaba nadando de repente en espeso jarabe cuando mi mano presionó contra la barrera. Caí de rodillas y me quedé mirando frente a mí, aturdido. Al ser arrastrada por su cabello, su cara golpeada y magullada mientras su ropa estaba hecha un desastre.
Era Tesia. Terminamos por hoy. Ya en estos días voy a estar subiendo lo que sigue. Si te gustó el audiolibro, te invito a que lo dejes en los comentarios, que le des like y que te suscribas, ya que haciendo alguna de esas cosas me ayudas muchísimo. Nos escuchamos en el próximo vídeo.